Es siempre importante recurrir a los especialistas de temas que se están discutiendo y que tiene que ver con lo que está pasando no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional. Por eso, desde Pajaritos en el Aire, queremos introducir esta entrevista que haremos junto a Verónica Schneider en la tarde de la 91.3, a Carolina Mera. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es especialista en migraciones. Está del otro lado Carolina. ¿Cómo estás? Ignacio Gallardo y Verónica Schneider te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ignacio y Verónica. Escucho muy lejos, les aviso por las dudas. Dale, ahí estamos atendiendo las consultas pertinentes. Seguramente Sí. estarás en la calle también, ¿no? Ahí te estamos subiendo un poco el retorno. ¿Nos escuchás mejor ahora? Perfecto, sí, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. La verdad que queríamos consultarte, como decíamos, una especialista en migraciones que desde el área seguramente te encargarás de estas situaciones. Este decreto que endurece, ¿no?, la ley migratoria, y para repasar y poner en contexto cuáles son los puntos que no solo preocupan, sino que determinan cómo será de ahora en más si se da. Sí, mira, en principio el decreto lo que hace es cambiar el espíritu de la ley. En el 2004, cuando sale la ley migratoria actual, justamente lo que se busca es una ley inclusiva. Inclusiva quiere decir que le otorgue derechos a todas las personas que viven en territorio argentino a través de la posibilidad de regularizar sus papeles, y que por lo tanto que tengan, digamos, las mismas condiciones en salud, trabajo, etcétera. Y para esto la ley plantea todo un despliegue de posibilidades que luego se reglamentó varios años más tarde para que los migrantes puedan tener acceso, digamos esto, ¿no? Una fácil regularización, o por ejemplo planes de abordaje territorial, que era para facilitar, digamos, para no entrar en detalles muy técnicos, lo que hacía la ley era facilitar las condiciones para que los migrantes puedan regularizarse y ahí estar en condiciones y gozar de todos los derechos que nos garantiza la Constitución. Lo que establece el DNU, que es muy complicado, es un cambio en el espíritu de la ley. O sea, no busca ayudar a regularizar y a brindar las condiciones, digamos, más beneficiosas para que las poblaciones migrantes puedan vivir amparadas por los derechos y las leyes, sino que es una ley que cambia el espíritu completamente y pasa a ser una ley más bien expulsiva, muy autoritaria, en el sentido que en vez de incluir y regularizar busca expulsar concretamente. Pareciera una ley que está al servicio de la expulsión del inmigrante, regular o irregular, ¿no? El regular, ante cualquier duda, lo convertís en un irregular y lo podés expulsar, y al irregular no le das ninguna condición para facilitar su regularización. Claro. Y acá dos cosas quiero decir. Por un lado, a nadie le gusta ser irregular. Sí, irregular quiere decir no tener tu documento, no tener tus papeles en orden. Eso no es elección voluntaria de nadie, porque eso pone tanto en el mundo del trabajo como en el de la educación, la salud y la vida social en general en una desventaja y en una posición de vulnerabilidad a la persona que no tiene sus papeles, que no es una elección de nadie. Claro. Por lo tanto, la ley, tal cual estaba en la del 2004, lo que proponía era que justamente el Estado tiene que ayudar entonces a que los migrantes se regularicen para garantizar sus derechos. Esta ley es una ley, como te decía, expulsiva, que en vez de centrarse en el paradigma de los derechos humanos, ¿sí?, en el paradigma de la migración como un derecho, se centra en el paradigma de la migración como con un abordaje más securitario, más de control, donde la migración empieza a ser asociada a delincuencia, a narcotráfico y etcétera, lo cual también es una aberración, porque todos los estudios te pueden dar cuenta de los aportes que los migrantes representan para un país, no solo desde lo económico a través de su trabajo, sino desde lo cultural y lo social, ¿no? Claro, la sí. posibilidad de vivir
enriquecernos desde la diferencia, enriquecernos desde las culturas de los países latinoamericanos en estos casos, o inclusive senegaleses, dominicanos, etcétera. Digo, las sociedades contemporáneas, la globalización, nos invitan a un montón de más cuestiones complejas, plurales. ¿Cómo? Un montón de otras cuestiones que quizás no se tienen en cuenta, ¿no? Y te quería consultar también, Carolina, sobre, ¿no?, un cambio social que se pueda dar, digamos. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a que si este decreto finalmente se realiza, puede haber como un cambio de mirada en la sociedad? Y eso quizás es lo que más preocupa, no solo la ley y las cuestiones que se discuten, sino también la mirada social que está pasando, como decía el inicio, en un plano internacional. Sí, sí, acabas de dar en la tecla también, porque es gravísimo. De alguna manera el decreto forma parte de la mirada que ya muchos funcionarios del gobierno manifestaron respecto a la migración. Sí, esta idea de asociar al migrante con delincuente, al migrante con el narcotráfico, es el puntapié para hacer del migrante un actor fácilmente condenable. La otra vez estábamos en una reunión con líderes migrantes y recordábamos el caso de una inmigrante boliviana que en la década del 90, que la tiraron del tren con un bebé de 4 meses, ¿no? Los 2 muertos al grito de váyanse a su país, bolivianos de no sé qué. Entonces digo, tuvimos actos muy xenófobos y muy racistas que de alguna manera se alimentan con nuestros discursos, porque la ley de alguna manera habilita, ¿sí?, discursos, y los discursos habilitan comportamientos. Entonces, que ciertos funcionarios salgan a criminalizar a los migrantes, que un DNU termine de alguna manera dando el marco legal para que eso suceda, bueno, de ahí a discursos xenófobos y discriminadores como ya existen en Estados Unidos, en Europa. Bueno, hay un paso, y la pena ahí, por eso yo hacía tanto hincapié en la ley, porque nuestra ley es una ley que se viene tratando y poniendo de ejemplo en el mundo entero. Es una ley muy progresista que justamente servía para dar debates contra estos discursos xenófobos y discriminadores, y entonces es una pena que teniendo esto que además fue votado en el Parlamento por las 2 cámaras y etcétera, lleguemos a un punto de regresión tal. Carolina, ¿qué tal? Te habla Verónica, un gusto. Sí, hola Verónica. Carolina, ¿cuál es el análisis que haces, digamos, con este exagerado sentimiento de xenofobia que no solamente por nuestros actuales gobernantes, que los han llamado a los inmigrantes resacas de Perú, Bolivia, problemas, los vinculan con la delincuencia, como vos bien decís, sino que hay un sentimiento bastante generalizado con respecto a eso? ¿Vos creés que tiene que ver, digamos, echarles la culpa políticamente de algo por una cuestión de que tienen que esperar 5 años para poder, digamos, poder votar acá en la Argentina? ¿Creés que tiene que ver con eso? Sí, en gran parte sí. Yo creo que la estrategia de criminalizar a la migración y construirla como chivo expiatorio es una estrategia que han tenido los gobiernos más reaccionarios y excluyentes en el mundo entero. Digo, lo hemos tenido nosotros en la época de los militares, en la década del 90, y existe en Europa y en Estados Unidos también, van variando de acuerdo a los gobiernos, pero no es algo nuevo. Claro. Digo, vos tenés por ejemplo, en este momento una situación de recesión económica, de sistema económico y laboral que se ajusta, que se achica cada vez más, que expulsa gente. Bueno, todo lo que ya vivimos en los 90 y que se empieza a vivir en ese último año a partir de las políticas de este gobierno. Entonces, claramente, construir un chivo expiatorio, también hay un montón de estudios que muestran cómo los migrantes no le sacan el trabajo a nadie. Exacto. ¿Sí? Los migrantes han creado nichos de trabajo y en muchos casos trabajan en actividades donde los locales, por ejemplo, no lo hacen. Entonces, son complementarios perfectamente, y de ese tipo de datos, como por ejemplo también
circulaba a veces que usaban todos los recursos del Estado en hospitales y en educación y etcétera, y está perfectamente demostrado por trabajos sociológicos y estadísticas que es bajísima la incidencia y que además aportan, digo, como aporta cualquier otro ciudadano a partir de pagar sus impuestos, el IVA, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado de eso, de volver a construir a un actor vulnerable, un actor que no vota, sí, un actor que es fácilmente criminalizable y convertible en el culpable. Claro, exactamente. Y la verdad que es una pena porque creo que el país había dado pasos importantísimos en ese sentido y no creo que la ciudadanía en general piense eso, creo que son discursos que vienen desde ciertos sectores políticos reaccionarios. Creo que Argentina es un país de migración que se formó con migrantes de todos los lugares del mundo y que nuestra cultura cotidiana es eso. No creo que haya una percepción negativa del migrante en la sociedad en general, sino que creo que se construye así, ¿no? Asociándolo a ciertos delitos, asociándolo a la falta de trabajo, asociándolo, pero en realidad son discursos que a lo que apuntan, entiendo, es a no mirar el fondo del problema, ¿no? Que son políticas que están produciendo exclusión, pobreza, desempleo, etcétera. Exactamente. Y Carolina, ahora, porque como bien decías, veníamos con políticas que digamos incluían políticas inclusivas, donde también defendían los derechos, o sea, defendían los derechos de los inmigrantes, y ahora con este DNU está un poco bloqueado. ¿Qué puede hacer? ¿Hay organismos donde un inmigrante pueda ir recurrir para digamos, para contarle su experiencia con lo que está viviendo, que si lo quieren echar, si lo están excluyendo, si lo quieren echar del trabajo? ¿Tiene algún lugar ahora en este momento? Sí, en principio tenemos el Centro de Estudios Legales y Sociales, que además tiene un cuerpo de abogados y tiene un área de migraciones muy importante, y ellos ya están presentando cartas y recursos para tratar de poner freno a esto, pero además pueden perfectamente, y ya lo están haciendo, asesorar tanto a migrantes como a las asociaciones de migrantes, el CELS. También debería hacerlo el INADI, pero ahí lo mismo, ¿no? El INADI, que debería ser un organismo justamente al servicio de poblaciones vulnerables o expuestas a actitudes discriminatorias, vemos que no está reaccionando, pero en principio también deberían poder ir y asentar y exigir que se les tomen las denuncias en el INADI, porque eso también podría servir más adelante. De todas formas, esperamos que la comisión bicameral lo rechace y esto tenga que pasar a ser discutido en las cámaras como fue la ley, porque esto no es, insisto, no se está cambiando un artículo, no se está cambiando una de las reglamentaciones, se está cambiando el espíritu de la ley. Entonces eso es muy importante, que se vuelva a discutir y que los diputados y senadores también se explacen, se expidan, averigüen. Otro tema, se está poniendo como un decreto de necesidad de urgencia cuando no hay ni necesidad ni urgencia. Es el cambio de una ley sin discutir, sin respetar los mecanismos democráticos que tenemos y que tanto nos cuestan cotidianamente conservar y construir, simplemente por una ideología, reaccionaria, que pretende criminalizar y usar el chivo expiatorio a ciertos grupos. Tal cual. Carolina Mera es directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA y también es especialista en migraciones. La verdad te agradecemos mucho, Carolina. El tiempo aquí en radio es tirano, esto da para mucho más, pero quizás para una síntesis, ¿qué opinión te merece que el gobierno no se expida en buscar especialistas? Si hay verdaderamente una necesidad de cambiar la ley migratoria, no cuesta mucho recurrir a lugares especialistas y que entre todo el conjunto de la sociedad se pueda cambiar, si es necesario, ¿no? No estoy diciendo que es, como decís, necesario y urgente, pero, digamos, en una ley me parece lo más justo que deberemos recurrir a los que más saben y, por ejemplo, es tu tema, es tu caso. Sí, exacto, Ignacio, pero ¿sabes qué pasa?
no pueden querer cambiar esta ley en el sentido regresivo al que está proponiendo el DNU, es ir en contra de una tendencia que la Argentina experimentó 12 años, ¿no? De inclusión, de ampliación de derechos, de concepción de la diversidad. Digo, acá en este país hubo un cambio radical culturalmente y socialmente. Y entonces no es tan fácil proponerle al Parlamento que vuelva para atrás todo lo que significó un proceso de derechos humanos, de asociaciones migrantes. Entonces me parece más fácil, como lo han hecho los gobiernos autoritarios y los militares especialmente en el país, de cambiarlo sin el debate, sin el conocimiento que te pueden aportar los especialistas, etcétera. De todas formas, no se están moviendo solo las asociaciones migrantes, sino que también, como te decía, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CAREF, ¿sí? El centro que agrupa las distintas iglesias cristianas y evangélicas. Bien. Bueno, por supuesto, la Comisión Católica para las Migraciones, muchas universidades. Digo, ha habido una movida muy importante y, bueno, creo que tengo la convicción de que este proceso, estas décadas de democracia que estamos viviendo, bueno, tengan sus frutos y que los diputados y senadores estén a la altura de preservar y profundizar los derechos que hemos adquirido y no ir para atrás como lamentablemente están proponiendo desde el Poder Ejecutivo. Agradecemos mucho tu tiempo, Carolina. Es un tema que seguramente tendremos que volver a recurrir, así que queda el contacto hecho. La verdad ha sido un placer para nosotros y de la producción te agradecemos mucho. Bueno, y cuando quieran, si quieren seguir profundizando, me llaman, hay un montón de pequeños temas de la ley que hacen a derechos específicos, que también tenemos especialistas trabajando hace mucho tiempo que pueden también compartir sus trabajos. Muchas gracias, un abrazo grande, Carolina. A ustedes, Ignacio y Verónica, y que sigan bien. Pasaba la palabra de Carolina Mera, directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, especialista en migraciones, un tema que ha dado mucho que hablar en estos tiempos, así que nos pasaba allí la palabra. Queda poquito tiempo, así que vamos con la música. En 10 minutos cerramos este programa del día de hoy. Día lunes, 13 de febrero, el Día del Soltero.